Hola a todos y bienvenidos una vez más a nuestro canal, su fuente inagotable de información y chismes jugosos del mundo del espectáculo turco. Hoy prepárense para un viaje profundo y revelador, porque vamos a sumergirnos de lleno en un tema que sé que late con fuerza en el corazón de muchos de ustedes: la relación, el vínculo, la conexión innegable entre Can Yaman y Demet Özdemir. ¿Qué es lo que realmente los une? ¿Es solo la magia de una química en pantalla o hay algo más profundo, que late debajo de la superficie? ¿Cuál es ese secreto emocional, esa corriente subterránea que los mantiene grabados en la mente de todos, incluso años después de que su exitosísima serie, Erkenci Kuş, desplegara sus alas y echara a volar? Vamos a desentrañar este misterio juntos, pieza por pieza, explorando las pistas que han dejado a lo largo del tiempo, analizando los rumores que han circulado incansablemente, y sobre todo, tratando de comprender los sentimientos que han marcado su historia, tanto dentro como fuera de la pantalla. Si eres tan fanático como nosotros de esta pareja icónica, o si simplemente te intriga la química electrizante e innegable que compartieron en pantalla, te invito a quedarte hasta el final. Prometo que este análisis exhaustivo no te dejará indiferente. Pero antes de que empecemos a desgranar este complejo entramado, quiero recordarles a todos ustedes que si disfrutan de este tipo de contenido, donde nos zambullimos a fondo en las relaciones entre las estrellas turcas más brillantes, analizamos las series más populares y desentrañamos los secretos que rodean este fascinante mundo, no olviden suscribirse a nuestro canal y activar esa campanita mágica. Así, no se perderán ni uno solo de nuestros próximos vídeos, cargados de exclusivas, análisis perspicaces y, por supuesto, mucho chisme jugoso. Tenemos una batería de sorpresas preparadas para ustedes, así que no se lo pueden perder. Y ahora sí, sin más preámbulos, manos a la obra. La pregunta que resuena en todos los rincones del fandom, la interrogante que desvela a miles de fans alrededor del mundo es: ¿qué hay detrás de la conexión aparentemente indestructible entre Can Yaman y Demet Özdemir? A simple vista podríamos caer en la simplificación de decir que simplemente fueron dos actores profesionales que trabajaron juntos, que se encontraron en un set de grabación y que, por puro azar o por talento actoral, lograron crear una química explosiva y cautivadora en pantalla. Pero como en las mejores historias de amor, la realidad es mucho más compleja, mucho más fascinante y, sobre todo, mucho más intrigante de lo que parece a simple vista. Desde el preciso instante en que sus caminos se cruzaron para dar vida a los personajes de Can Divit y Sanem Ain en la serie Erkenci Kuş, la chispa fue innegable, palpable, casi tangible. No solo se evidenció en las escenas románticas que incendiaron la pantalla, sino también, y quizás más importante, fuera de ella. Las miradas cómplices, las sonrisas furtivas, las bromas compartidas, la cercanía evidente, todo, absolutamente todo, apuntaba a que había algo especial, algo diferente, algo que trascendía la mera camaradería profesional entre ellos. La serie Erkenci Kuş, como todos sabemos, fue un éxito arrollador, un fenómeno cultural que trascendió fronteras y conquistó corazones en todos los rincones del planeta. Su trama fresca y original, sus personajes entrañables y carismáticos, y por supuesto, la química innegable y deslumbrante entre Can y Demet, fueron los ingredientes clave que catapultaron la serie al estrellato global. La historia de amor entre Can Divit y Sanem Ain, un fotógrafo trotamundos de espíritu libre y una joven soñadora con aspiraciones de escritora, se convirtió en un fenómeno global, y los fans, embelesados por su romance, no podían evitar preguntarse si esa magia, esa conexión especial que veían en pantalla, se extendía también a la vida real. Y es que, seamos honestos, era difícil, casi imposible, creer que todo fuera simplemente producto de la actuación. Sus interacciones eran tan naturales, tan espontáneas, tan llenas de complicidad y afecto genuino, que parecían trascender la barrera de la ficción. Parecía que la vida real se colaba en la pantalla, y viceversa. Durante los meses de emisión de la serie, los rumores de un romance secreto entre Can y Demet eran constantes, implacables, casi una obsesión para la prensa rosa y para los fans más acérrimos. Los paparazzi los seguían a todas partes, con la esperanza de capturar la prueba definitiva, la fotografía reveladora que confirmara su relación amorosa. Y aunque inteligentemente nunca confirmaron ni negaron nada de forma explícita, sus gestos, sus actitudes, sus miradas esquivas, alimentaban aún más las especulaciones y las fantasías de los fans. Se les veía juntos fuera del set de grabación, compartiendo momentos de risas y confidencias en restaurantes, cafeterías y eventos sociales. Incluso se decía que pasaban mucho tiempo juntos después de las extenuantes jornadas de grabación, ensayando sus escenas, perfeccionando sus personajes y profundizando en su conexión.
Todo esto, por supuesto, no hizo más que intensificar la fantasía colectiva de los fans, quienes soñaban con verlos juntos, felices y enamorados, en la vida real, como una extensión de sus personajes de la serie. Pero inevitablemente, como todas las historias, Erkénthicus llegó a su final. La serie desplegó sus alas y echó a volar, dejando tras de sí un legado imborrable y una legión de fans desconsolados. Y con el final de la serie, aparentemente, la cercanía entre Khan y Demet también se desvaneció. Cada uno siguió su propio camino, embarcándose en nuevos proyectos profesionales y explorando nuevas oportunidades en sus respectivas carreras. Khan, aventurero y cosmopolita, tomó la audaz decisión de mudarse a Italia, donde continuó su carrera como actor y modelo, conquistando al público italiano con su carisma y talento. Demet, por su parte, decidió centrarse en sus proyectos en Turquía, protagonizando nuevas series y películas que consolidaron su posición como una de las actrices más queridas y respetadas de su país. Sin embargo, a pesar de la distancia física y del tiempo transcurrido desde el final de Erkénthicus, el recuerdo de su conexión innegable, de su química explosiva, seguía vivo y palpitante en la mente de los fans, alimentado por la nostalgia y la esperanza. Y aquí es donde entra en juego el factor clave, el ingrediente secreto, el secreto emocional, que los une, que los mantiene conectados a pesar de todo. No creo sinceramente que se trate simplemente de una atracción física superficial o de un romance fugaz que floreció durante el rodaje de la serie. Creo que lo que realmente los une, lo que realmente los conecta a un nivel profundo, es algo mucho más complejo y significativo, una conexión emocional genuina, una afinidad espiritual que trasciende la pantalla. Durante el intenso periodo de tiempo que trabajaron juntos en Erkénthicus, Khan y Demet compartieron experiencias intensas y significativas, tanto a nivel profesional como personal. Se apoyaron mutuamente en los momentos difíciles, se animaron cuando las cosas se ponían complicadas, y celebraron juntos los éxitos y los logros alcanzados. Crearon un vínculo indestructible, una amistad sincera y profunda que trascendió la superficialidad del mundo del espectáculo, una relación basada en la confianza, el respeto mutuo y la admiración recíproca. Ese vínculo, esa conexión emocional genuina, es lo que los mantiene unidos, de alguna manera, incluso a pesar de la distancia física y del tiempo transcurrido. Es lo que explica la química innegable y electrizante que compartieron en pantalla, esa magia que cautivó a millones de espectadores alrededor del mundo. Y es también lo que sigue generando tanta expectación, tanta nostalgia y tanta esperanza entre los fans, quienes sueñan con verlos juntos de nuevo, ya sea en la pantalla o fuera de ella. Porque, seamos honestos, no es fácil encontrar una conexión así en el competitivo y a menudo superficial mundo del espectáculo, donde las relaciones suelen ser efímeras, basadas en intereses y apariencias. Khan y Demet lograron crear algo especial, algo auténtico, algo que resonó con el público a un nivel emocional muy profundo, algo que dejó una huella imborrable en sus corazones. Ahora bien, es importante aclarar un punto fundamental para evitar malentendidos y falsas expectativas. Esta conexión emocional profunda no necesariamente implica una relación romántica. Es perfectamente posible tener una conexión profunda y significativa con alguien sin necesidad de estar enamorado. Se puede admirar, respetar y querer a alguien como amigo, como compañero, como confidente, sin que exista una atracción romántica de por medio. Y creo sinceramente que este es el caso de Khan y Demet. Si bien es cierto que hubo rumores y especulaciones sobre un posible romance entre ellos durante el rodaje de Erkénthicus, nunca hubo una confirmación oficial por parte de ninguno de los dos. Y quizás simplemente nunca hubo nada más que una amistad muy fuerte, un respeto mutuo profundo y una admiración sincera por el talento y la personalidad del otro. Pero ¿por qué entonces sigue generando tanta expectación su relación? ¿Por qué los fans siguen aferrados a la esperanza de verlos juntos? Creo que la respuesta está en la fantasía, en el poder de la ilusión. Los fans, al ver la química innegable y la conexión especial entre Khan y Demet en pantalla, se aferran a la esperanza de que algún día, en el futuro, la vida imite al arte y puedan estar juntos en la vida real, viviendo una historia de amor tan apasionante y mágica como la de sus personajes en Erkénthicus. Es una fantasía, sí, pero es una fantasía que les permite seguir soñando, seguir creyendo en el amor verdadero y seguir sintiendo la magia que transmitían Khan y Demet en la pantalla. Y en última instancia, no es eso lo que todos buscamos en el amor. Una conexión profunda, una chispa mágica, una sensación de que el destino nos ha unido a esa persona especial. Además, la forma en que ambos han manejado su relación después del final de Erkénthicus también ha contribuido a mantener viva la llama de la esperanza entre los fans.
A pesar de la distancia física y de sus apretadas agendas profesionales, han mantenido un contacto esporádico, enviándose mensajes de felicitación por sus respectivos proyectos, apoyándose mutuamente en las redes sociales y expresando públicamente su admiración y respeto el uno por el otro. Estos pequeños gestos, aunque puedan parecer insignificantes a primera vista, son suficientes para alimentar la fantasía de los fans y mantener viva la esperanza de que algún día, quizás el destino los vuelva a unir. Por supuesto, también hay que tener en cuenta el factor de la nostalgia. Erkenzicus fue una serie muy importante y significativa para muchos fans, que la recuerdan con mucho cariño y afecto. La serie les trajo alegría, emoción y esperanza, y la asocian con momentos felices de sus vidas. Por lo tanto, al recordar la serie, inevitablemente recuerdan también a Kan y Demet, y a la conexión especial que compartieron en pantalla. Es una nostalgia que se alimenta del recuerdo de una época dorada, de un momento en el que todo parecía posible y en el que la magia del amor estaba presente en cada episodio. En resumen, el secreto emocional, que une a Kan Yaman y Demet Özdemir es una compleja combinación de factores interrelacionados, una conexión emocional genuina, una amistad profunda y sincera, la esperanza inquebrantable de los fans y la nostalgia por una serie que marcó a toda una generación. Es una mezcla fascinante y enigmática, que sigue generando expectación y debate años después del final de Erkenzicus. Y en última instancia, es una prueba fehaciente de que el poder de la conexión humana puede trascender la pantalla, superar las barreras del tiempo y el espacio, y perdurar en el corazón de quienes fueron testigos de esa magia. Y con esto, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado de este análisis en profundidad de la relación entre Kan Yaman y Demet Özdemir. Hemos explorado los rumores, las pistas, las fantasías y sobre todo, los sentimientos que han marcado su historia, tanto dentro como fuera de la pantalla. Recordemos que lo que realmente une a Kan y Demet es una conexión emocional genuina, una amistad profunda y sincera, y el recuerdo imborrable de una serie que marcó a toda una generación. Es una combinación de factores que sigue generando expectación y debate, y que demuestra el poder de la conexión humana para trascender barreras y perdurar en el tiempo. Gracias por acompañarme en este viaje. Espero que les haya resultado interesante, revelador y entretenido. Me encantaría saber su opinión sobre este tema. ¿Creen que Kan y Demet tienen una conexión especial? ¿Creen que algún día estarán juntos en la vida real? Déjenme sus comentarios abajo y no olviden compartir sus pensamientos, teorías y fantasías con nosotros. Y antes de despedirme definitivamente, quiero recordarles una vez más que si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse a nuestro canal. Así me ayudan a seguir creando contenido interesante y entretenido para ustedes. Y no se olviden de activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Tenemos muchas sorpresas preparadas para ustedes. Hasta la próxima.